Venga. Oh, ya nos pusieron a grabar. Bueno, vamos a arrancar. Y si yo les digo la palabra Kama Sutra, güey, ya se quedaron. Ya. Ya Hay gente que dijo, no, cambia de canal. Hay gente que cambió de canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país que nos estén mirando. Hoy tenemos un programa en Valientes Mujeres diferente, una propuesta diferente, y acompañada de nuestra querida Alejandra Trejo. ¿Cómo estás, Ale? Ay, mi querida Analia, ya extrañaba yo esto. Yo también. Extrañaba esta dupla, extrañaba charlar con vos, verte. Bueno, estamos siempre en contacto nosotras, pero en esta oportunidad estamos acá ahora reunidas. Ya, por fin, para que todos nos acompañen, no nos sintamos así de solas. Ay, Exacto, y a pedido de mucho público, no crean, ¿eh? Hay gente que quiere, Ale y Analía, y acá estamos. Nosotros lo que nos piden, complacemos. Escúchame, Ale, contale a la audiencia, yo siempre te dejo esto a vos. Ay, sí. ¿Qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Qué mala que soy, ¿no? La maldad no se me fue. Estos temas a mí me gustan mucho. Ay, yo sé que adoramos. ustedes también. Yo sé que ustedes también, es más, los estoy viendo. Y si yo les digo la palabra Kama Sutra, güey, ya se quedaron. Ya. Hay gente que dijo, no, cambia de canal, dijo. Hay gente que cambió de canal. Ay, no manches. No me inventen, todos queremos saber acerca de qué demonios el Kama Sutra. ¿Tú escuchas esa palabrita? Y empiezas con todo lo kinky a maquilar aquí, dices, güey, no con cualquiera, no, o sea, a ver, vamos a platicar realmente qué es el Kama Sutra y por qué es tan visto como algo pervertido, impúdico, guácala, qué rico, ya no sé. Exacto. Vamos a hablar un poco, vamos a sacar un poco de tabú, ¿no? Es un tema tabú. Es esto de que no se habla de esto en ciertos lugares, no se puede hablar de esto, en ciertos hogares, ciertas personas, ¿no? Dependiendo de la crianza también, tiene que ver con muchas cosas. Pero hay un tabú, ¿por qué? Por el mismo hecho de que no se habla, no se cuenta realmente qué es este libro, el Kama Sutra, qué contiene realmente. Y otra cosa que me pareció como sorprendente, aunque vos no creas, hace tiempo que venimos con Ale queriendo hablar de este tema, bueno, pero ha pasado, se nos fue el año, sí, la verdad, arrancamos 2022 y dijimos, vamos a arrancar con un temita necesitábamos liviano. Experiencia, amiga. Claro, aparte de la experiencia, obviamente, no, pero se nos fue el año y mira, arrancamos livianito 2022, que nosotros somos así, siempre con un tema liviano. Oye, y es que dicen en numerología que este año 2022 es de la pareja. Y bueno, nosotras siempre estamos adelantadas, ¿te diste cuenta? Pero bueno, con este tiempo que venimos con Ale, ya venimos hace tiempo postergando esta conversación, empecé a leerlo, no solo a leerlo, a mirarlo, porque ustedes saben que tiene imágenes, algunos tienen imágenes, otros no. Y hablar con diferentes personas, empezar, porque nosotras somos de investigar, somos de preguntar, somos de tirar la pregunta o el tema y a ver qué dice la gente, cómo reacciona. Mucha gente reaccionó, por lo menos de mi lado, ay, van a hablar de eso. O sea, ¿viste? Ahí entró el tabú. Otra gente que dice, ay, dale, porque yo muero porque hablen de eso. O sea, hay gente que quiere, pero ¿viste? No se anima a ellos a investigar. Y otra gente que me dijo, ¿y qué es eso? ¡Ay, no! No, 2021, porque esto fue 2021, gente que nunca en su vida había escuchado la palabra y ni siquiera sabía que era un libro. Así que imagínense si será tabú, si será algo que no se tiene que hablar. ¿Qué pensás vos, Ale, de eso? No, yo, ya si me la pones así, yo siento que soy precoz, ¿no? Pero a ver, no. Fíjate, yo te voy a platicar una anécdota. Yo hace ya muchos años, pero muchos años, cuando tenía yo creo que 18, 19, me acuerdo que íbamos muy seguido. ¿A dónde íbamos? Valle de Bravo. Valle de Bravo es un pueblito acá, así como pueblo mágico en México. Y en el centro íbamos a chacharear, a pasárnosla bien, que el heladito, y había siempre una librería. Y yo
iba siempre a la librería. Y no sé por qué, no me acuerdo, no, para que luego no me digan, ay, sí, no sabe, pues no me acuerdo, ya, pues, ya pasó un poquito, no me acuerdo. Pero tenía yo mucha curiosidad de ese mendigo libro. Y entonces le digo a la señorita, oiga, señorita, ¿me pase el libro? ¿Cuál? Sí, el libro del Kama Sutra. Y mi papá volteó, como, ¿Qué pasó, como Ale? hipnotizado. Yo pensé que iba a pedir la Cenicienta, no sé. No, y así, dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué vas a comprar eso? Y ya me lo pasa la señorita y le dije, a ver, es un texto hindú de hace millones de años. Por Dios, no te pongas en ese plan. O sea, ni relaciones sexuales tengo. Y así, o sea. Y otro dato informativo para papá que. Pero es que esa es la realidad. O sea, nosotros escuchamos ese nombre, bueno, a mí se me hace como de dominio público, pero tienes razón, Claro. hay personas que digan, eso que yo asociaba y que siempre decimos como en broma en serio, pero que nada más sabemos que se trata de posiciones para tener sexo. Y ya, o sea, esa era como lo que yo sabía del Kama Sutra y ya, y yo quería ver por qué era tan prohibido eso. Claro. ¿Qué sucedía? Deme el librito. Y es un mendigo librito chiquitito. Sí. O sea, te lo chutas en menos de una semana. O sea, sí, aparte, o sea, bueno, yo voy a mostrar acá un poco, lo otro no muestro para que viste, no nos cancelen, diría, pero es posiciones, ¿no? O sea, es el libro de las posiciones, dice, ¿no? Y estamos hablando de las posiciones sexuales. Y es un libro, ¿ves? Como dice Ale, algunos que son hasta más chiquitos. Se ve. Perdón, ahí. No. Por las dudas, ¿viste cómo es esto? Pero, ¿viste? Es un libro, es verdad, no hay mucho para leer, o sea, no es un libro para ponerse a leer. Es un libro que te muestra una posición, puede ser una foto, puede ser un dibujo, hay muchos, hay muchas formas, y te explica la posición, ¿no? Sí, como si Entonces, no fuera ya muy gráfico, ¿no? claro, es súper gráfico, pero guarda algunas posiciones que vos las ves y decís, esto, ¿cómo hacemos? ¿Dónde nos ponemos? ¿Cómo hago? ¿No? Te la explica y te dice, por ejemplo, a dónde quieres llegar, ¿no? O sea, todas las posiciones quieren llegar a algo. Ay, voy a preguntar esa frase. Cuando vea a mi hombre le voy a decir, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde quieres llegar? Güey, apúntala, primer lección, ¿a dónde quieres? Y hay, en este, por lo menos en el que yo tengo, o que no sé si se ve bien, que está en inglés, Sí, sí. hay gente conocida, otros escritores que han escrito, por ejemplo, dicen, la escritura de este libro, dice, del libro de sexo, dice que siente que es un libro, él siente o piensa que es un libro muy importante para el mundo. Esta mujer se llama Janet Winterson. ¿Qué crees vos esto? ¿Realmente este libro es importante para el mundo? ¿Será importante? Ay, amiga, pues yo creo que sí. No, yo creo. No, yo estoy convencida que sí. A ver, es un libro que se hizo alrededor del siglo III y siglo V. Ustedes dirán, ¿no? Entonces, hasta por cultura, o sea, un libro que haya prevalecido durante tantos siglos, impecable, o sea, fue escrito en sánscrito. O sea, en sánscrito están, para que se den una idea, los primeros escritos del Buda. O sea, para que se den una idea. Entonces, o sea, ya son lenguas que pues, ya ni se utilizan ni nada. Entonces, esa es la parte que primero resulta enigmática, ¿no? Y por otro lado, cuando descubre Occidente este libro, después de tantos años, o sea, se da cuenta que la parte sexual es sumamente importante para ese entonces. Y fíjense de qué siglo estamos hablando y que para ellos era importantísimo hablar de sexo. Ahora, les voy a decir, el Kama Sutra ahorita era lo que comentábamos antes de empezar el programa, el Kama Sutra no es un libro exactamente de que nos hable nada más de posiciones sexuales. Exacto. El Kama Sutra habla de lo que es, ahí les va el término, la ciencia del amor.
Ay, güey. Wow. O sea, ¿cómo? Entonces, el Kama Sutra, no todo el librito, no es de que una hoja venga la descripción y luego la ilustración, descripción, ilustración, o sea, No. no va así. El libro habla mucho sobre cómo eran las parejas en ese entonces. A mí no me encantó en el sentido de que hoy esa parte teórica, descriptiva, pues bueno, sí se puede adecuar un poco a mi vida, ¿no? Definitivamente, pero sí hablan de cierta manera como machismo, sí habla de un hombre y una mujer, de cómo debe de ser la relación de ambos, de quién lleva las riendas, de quién decide qué. Esa es la parte que a mí no me encanta, sin embargo, como cultura, por supuesto, te das cuenta de muchas cosas, que el hombre era el que mandaba y el que decía y todo, pero también hablaba de ciertas reglas, hasta de respeto, de cómo tenían que llevarse para ser una buena pareja en amor. O sea, cómo Claro. era importante la palabra y el concepto amor en el siglo III, Claro. ¿no? Estamos hablando, claro, de épocas donde supuestamente, viste que siempre está el mito ese de que antes todo era, ay, no, más conservado, más... Sí, había cierto grado de conservación, pero también había un poco más de libertad en aquellos tiempos para poder expresarse y ser más libre de cómo era tu cuerpo. Lo hemos visto también en el arte, ¿no? Con figuras o con oye, las estatuas, cinturas, el corset y pinturas, la claro, pechotalidad hasta acá, hermosas se veían, donde o la sea, mujer se veía muy femenina, muy claro, provocativa, donde también la mujer se veía con exceso de peso, donde la mujer llevaba su cabello o suelto o recogido, dependiendo del estado civil. Había mucho que mostraba que había cierta parte también, tal vez estamos hablando que no había otros derechos, pero sí había algo muy diferente que se podía hablar con o vivir la sexualidad de otra forma. Vos fíjate, siendo lo que vos estás diciendo, si esto habla del amor, si es una ciencia del amor, fíjate que el primer capítulo de mi libro, ¿qué dice? ¡oh! El beso. El beso, pero es the turn kiss. Ya. ¿Con qué se comienza? ¿Cuál es el turno, el primer turno? ¿O con qué se comienza? Con un beso. Fíjate que Ay, no una entramos parte a... romántica pienso ¿no? con la mirada. Ah, pero con el beso, el primer juego sexual es el beso. Así es. Es el primer contacto. Ahí viene ahí viene Ese es el la que te piel. prende, amiga. Ese es el que te prende o te Claro. deja como O directo para el decís, panteón. listo, hasta acá llegamos, no hubo Sí, nada, a bye la chicos, morgue. pase el que sigue. Claro, es Ay, el amiga, ¿a poco beso. nunca te ha pasado eso? Bueno, ya ahorita no, Sí. porque ya está el No, señor bueno. Sergio, No, pero pero sí me antes, pasó, claro que me pasó que el beso no significó nada, no fue no, nada. le hasta No. decías, "Buh, quítate". No, y Sí, tal vez a lo mejor le pasó al otro también, pero a mí no, me no, no, pasó no, de, en mi caso no. Ah, yo beso muy bien, no, yo sé lo que discúlpame. hago. No, pero esto sí, que no hay conexión cuando el primer acercamiento, ¿no? Bueno, la mirada, como decís, claro, tiene que ver, todo nos entra por los ojos también, ¿no? Pero cuando hay ese contacto primero es el beso, Ay, ¿no? sí, Vamos, ahí ves que vamos. realmente hay química y es, o sea, es cuando te das un beso Ujú. y ahí ya empiezas a pensar en todo lo demás, cómo será, o sea, la Claro, mente vuela, vuela, vuela. Hay que vuela. ser sinceros, aunque no se lo digan a nadie. Así es, o sea, Y vos ahí en el beso vas pensando qué puedes seguir, hasta oh, dónde vas a permitir, y ahí no le comienza das la las gracias. cosa. Ay, no, qué bueno que hay gente aquí. Ay, Ah, no. claro, dependiendo de eso. Después viene el juego, ¿no? Del abrazo, ¿no? Del abrazo. De acá, por ejemplo, yo voy a mostrar otra imagen que vamos bien todavía, ¿no? Sigue el beso, pero ya comienza, ¿no? El te abrazo, Y ¿no? a ver, Eso a esa tocar. ilustración hasta está bonita, amiga, porque ahora el abrazo, ¿cuántos no abrazan? Así como de viejita, Mm, inmaculada de la iglesia, así por encimita. sí, sí, sí. Dan palmaditas. Hay gente que no sabe dar abrazos, entonces, No, y hay otros que apenas te abrazan y dices, ay, Dios mío, ay, 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 hay algo que claro. pasar. Claro, es que se siente lindo, muchas veces se siente lindo, otras veces no se siente bien, pero el abrazo y va acompañado, ¿no? Comienza el beso por el acercamiento, la aproximación, beso,
pero después comienza ese acercamiento. Si aceptás el beso y el otro también, ya comienza el abrazo, ¿no? Ya comienza esto de poder empezar a tocarnos. Qué pelo, viste, Y qué fuerte es esa parte, ¿no? Porque sobre todo en el Kama Sutra habla de lo importante que es el contacto físico y lo diferente que es el contacto físico en una pareja así normal, X, te saludo y punto. O sea, de verdad, ahí está bueno, no es teoría, está comprobado que el ser humano mínimo necesita 8 abrazos al día para realmente sentirse seguro, protegido y ese contacto que lo ayuda a estar más tranquilo. Exacto. Entonces, ojo, ahí entra otra cosa buenísima, amiga. Desde el Kama Sutra se está diciendo que tu pareja sí te puede incitar sexualmente, pero también te da tranquilidad y te da confianza. Exacto. Te empieza a dar a vos, te empezás a sentir así como que bueno, ¿no? Dice, mira, hay alguien que dice acá algo que me interesa mucho porque digo, ¿por qué? Ingrid Bergman, por ejemplo, ¿no? Pones ojitos así. Sí, porque yo leo esto y digo, lo estoy tratando de traducir de la mejor manera, pero dice que el beso es como una trampa, dice, como algo diseñado naturalmente como dice, para atraparte, ¿no? Como una trampa. Y si vos te lo podés analizar, sí. ¿No? Claro. Es un enganche, es una cosa de, ¿no? Sí. Te dan el beso, te agarraron, algunos te agarran de golpe, otros un besito suave, algunos te piden, ¿te han pedido vos, me das un beso? No, ay sí, pero a mí no me los pidan, a mí dénmelos. Bueno, no. Bueno, ya está, bueno, no, tranquilos. No, tampoco falten. Pero sí, bueno, pero hay hombres que te piden, hombres, mujeres, ¿no? Bueno, ahora estamos como más abiertos en un montón de cosas, pero que te piden, ¿te puedo dar un beso? A mí, sinceramente, nunca me gustó que me preguntaran eso. ¿Estás de acuerdo? Me parecía como infantil, ¿viste? Como, o sea, a ver, no te digo que me lo des de golpe, pero, ¿viste? Dame una señal de que va a venir un beso, entonces ahí los dos nos damos un beso, ¿no? Me parece a mí, está hablando de mi parte personal, de mi experiencia personal, ¿no? Tal vez hay mujeres que sí que hay que pedirle, o hombres que hay que decirle, ¿te puedo dar un beso? ¿Viste? Lo aceptan, pero sí me parece como algo medio infantil, ¿no? Me parece algo medio, vamos a jugar, vamos. No sé. Yo tenía un galán hace mucho tiempo, hace tanto tiempo, pero ya sabes, de esos, y a ustedes también les ha pasado, de esos crush que tienes durante años, pero que nunca llegas a nada, ¿no? Pero ya te diste beso y juras que ya, pero nada, y así estás, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, así tenía yo uno. Y me acuerdo que o sea, de pronto algún día nos enojamos, nos dejamos de llevar como por 2, 3 años, o sea, un montón. Y luego pasó el tiempo y lo volví a ver. Y desde que lo vi, ay no, amiga, me entró hasta el nervio. Y yo, Dios mío, ¿cómo me puede usar este desgraciado? Pero tú tranquila, no pasa nada, elegancia, no pasa, finge demencia. O sea, yo, es un juego, no pasa nada, no me mueve ni media fibra, pero adentro estás así, ¿no? Y de repente, pues es como muy obvio porque a todos nos ha tocado alguien que tú sabes, o sea, él sabe que te mueres por él y viceversa. Claro, sí. O sea, y una vez yo me acuerdo de esa vez que nos reencontramos, que él fue adrede, que le dijeron, pues aquí va a estar la Trejo. Ya voy, dijo. Sí. Te juro que de repente llegó un momento donde me agarra de la mano, me saca así del departamento y me dice, ¿qué onda? Aparte es altísimo, ¿no? Y yo. Uy, me encanta. No, yo decía, Dios mío, no sucumbas. Tranquila, chaparra, tranquila, dijiste vos. Arete otra vez. Bueno, yo aquí ya me estoy encuaderando, imagínate. Total. Bueno, para no hacerles el cuento largo, se me empieza a acercar, no me acuerdo qué me dijo, pero así como de, te doy un beso, y yo, no, pero por dentro, sí, Dios mío, ya. Que me lo da, amiga. Era un beso, besaba,
podría yo decir besaba muy bien, pero creo que en realidad ese beso siempre es de dos y dices, Claro. güey, qué buena química, ¿qué es esto? Total, ya, X no pasó nada, ¿no? Es- Pero, Bueno, pero el beso, el gusto estuvo. Porque habla de eso, ¿no? Entonces, por eso queremos sacar un poco esa idea del Kama Sutra, de la cosa que no se puede hablar, porque comienza con esto, con la demostración del amor a través del beso, y que da placer oral, ¿no? Ahí ya nos metemos en un terreno un poco más, pero es placer oral. Es un placer que después va a descender, ¿no? En la parte oral, pero no estamos hablando solo de irnos a ciertos lugares. El placer oral tiene que ver con ese besito acá en el hombro, en el cuello, en las manos, en la frente, en el de la rostro, orejita, ¿no? En esta zona, en las piernas, o sea, comienza el placer oral. pecho. Claro, comienza el placer oral. Y es también importante porque es explorar, ¿no? Yo tengo que conocer el cuerpo del otro y también permitir que conozcan mi cuerpo. Porque en eso yo que estoy permitiendo también, estoy aceptándome tal cual soy y estoy aceptando el cuerpo del otro también, ¿no? La unión y esto de poder ponernos juntos, de empezar a tener este contacto, tiene que ver también con la aceptación de los cuerpos, ¿no? Y de la piel, de nuestros aromas, nuestras sensaciones. Y a mí me parece muy importante eso. Y es un hecho también muy, no tomarlo a la ligera, no, por eso no nos podemos entregar a cualquiera, porque esto es una carga emocional muy grande, el entregarse de a poco, ¿no? El dejarse explorar, el dejarse abrazar, el besar, ¿no? Es una entrega importante que tenemos que tener cuidado a quién se lo vamos a dar y cómo, porque siempre tiene que estar también el que me sienta bien, el que me sienta segura, ¿no? Creo yo, no sé vos qué pensás. Pues mira, hablando del libro, el libro realmente es como un pequeño manual donde te dice cómo es el ideal de la pareja perfecta, ¿ok? Claro. En todas las cuestiones, desde cómo se hablan, las tareas del hogar, también habla de eso, Uh-huh. y hasta la parte sexual. Pero sí, esa parte energética no la habla tal cual, o sea, el Kama Sutra es más como libro Uh-huh. social, manualito de, a ver, este es el Sí. deber ser, ¿no? Exacto. Sí, Sí. pero esa parte que comentas, amiga, a mí se me hace muy importante, bueno, los que ya nos han visto y los que son nuevos deben de saber que nosotras somos mucho de que la energía y así andamos, pero, pero es la realidad, o sea, cuando hay contacto sexual, se crean lazos energéticos. Sí. A ver, en el momento en que hay un acto sexual y demás, hay energía que yo le paso a él y él me pasa a mí. Exacto. Y se habla mucho de que en el hombre el ADN, porque finalmente desde la baba, por Dios, desde la Uh-huh. Sí. saliva, Todo todo, es un intercambio de fluidos. claro, y hay ADN en eso. O sea, Uh-huh. acuérdense que hasta en las películas con un Q-tip les toman ADN con saliva y pelo y demás. Sí. Bueno, ese ADN en hombres dicen que el ADN de las mujeres dura aprox un mes, algo así. Y al revés, el de los hombres en las mujeres puede durar hasta 7 años. ¿Por qué? Porque inevitablemente, pues, no, a ver, no es nada más que te embaraces y ya, no. Exacto. Es, son residuos que los absorbe tu cuerpo simple y sencillamente y tiene toda la lógica del mundo. Entonces los absorbe tu cuerpo y ya son parte de él. Por eso es el hacer hincapié en ser consciente con quién vas a tener eso. O sea, no se trata, a ver, yo respeto mucho a las personas que van una tras otra y dices, bueno, los mujeriegos o también hay mujeres que con permiso y tienen una vida sexual posiblemente envidiable, puede ser, eh, pero por el otro lado es qué tanto estoy cuidando esa parte de mí, de yo no llenarme de cosas del otro, porque al final pueden ser tanto cosas buenas Como como no cosas buenas. malas. Y Claro, aparte no es tanto la cantidad, sino la calidad de sexo que tengamos, es ¿no? como cuando tienes una pareja depresiva, ya hasta llega un momento que estás harto y tú también te deprimes y estás desesperado y dices, bueno, ¿yo qué necesidad? Si la depresión y la desesperación es de la otra persona, no mía, Claro. ¿yo por qué la estoy asumiendo? Todo eso tiene que ver, o sea, si se pega nada más con el tenerlo aquí al lado,
¿por qué no habría ese intercambio ya químico habiendo relaciones sexuales? O sea, esa es la Exacto. realidad. Es un intercambio, por eso es el hecho de estar frente a frente con otra persona. Bueno, acá comenzamos con los besos, todo, pero después sabemos que vamos a despojarnos de lo que tenemos, porque ya nos centramos, claro, pero ya nos centramos a relajar, porque otra de las cosas que habla acá también es de relajarse, dice, estar relajados. Para tener sexo hay que estar relajado. No se puede estar teniendo sexo pensando que dejaste prendida la luz, que mañana hay que hacer tal cosa, que eso se habla mucho, ¿no? Entre mujeres, dice, no, viste, una está ahí, ay, sí, pero me pasa, ¿no? Cosas como, viste. ¿Qué ha pasado, amiga? Y si la lista del súper Claro, no. no, pensando en cualquier otra cosa. Primero porque no está compenetrada ahí, no está metida en esa relación, en ese momento, viste, está como ahí, dale, apurate o lo demás. Ay, qué horror. ¿Viste? Es una pérdida de tiempo. Por eso digo, es perder el tiempo cuando esto es algo muy importante. Esto tiene que darse tiempo, hay que relajarse. Entonces dice, hay que estar muy relajados. Ahí ambas partes tienen que estar relajadas. Porque claro, nos vamos a ir despojando, ¿no? De la ropa, de los miedos, de la vergüenza, ¿no? El ser vulnerable, amiga. Quedamos expuestos. Empezamos a Literal. quedar expuestos, literalmente. Entonces no es fácil, ¿eh? Entonces todo esto hay que manejarlo con mucha altura, con mucha adultez. Por eso, viste, hay que ver en qué edades también comenzamos nuestra actividad sexual, ¿no? La experiencia es diferente, se vive diferente, ¿no? Se siente diferente, se maneja de otra forma. Y acá decía que el sexo también, hay alguien, Henry Bergon, dice, yo creo que el sexo es de suma importancia, dice, a través de la atracción para las civilizaciones. ¿No? Yo estoy leyendo escritos de diferentes personas donde cada uno tiene su opinión. Sí, yo creo que sí, el saber manejar la atracción hacia el otro, sí que es importante para la civilización, porque si no, no estaría pasando muchas de las cosas que están pasando hoy, ¿no? Alguien se siente atraído por una mujer o por un hombre y lo quiere obtener sea como sea, ¿no? Y se cometen actos violentos con respecto a eso. Sí, pues fíjate que este libro en específico habla y lo desmenuza muy, muy bien, porque, por ejemplo, habla como hombre con mujer, como pareja, pero también habla de hombre con doncellas, hombre como es con la esposa, la pareja, Sí, hombre con la esposa de otros, hombre pero exacto. con las cortesanas, o sea, habla mucho del, sí es, por eso les digo, hay que tener en contexto de que esto fue en el siglo III y Sí. cinco, hay ese contexto donde sí, siempre ha habido una parte de, podemos decir, patriarcado, machismo, pero era el cómo me tengo yo que comportar según el estado civil y el nivel socioeconómico, social, etcétera, etcétera, de la mujer. O sea, no es lo Ah, mismo que una esposa, que sea una doncella, que sea una cortesana, o sea, jamás en la vida. claro. Ahora, si lo vemos Ujú. así y lo trasladamos a nuestros días, pues es lo mismo, ¿no? Pues Sí, porque aquí la fulanita fue a la universidad de Shalala y viene buena familia y es hija de claro. tal empresa que no sé qué, o esta pues que nomás no, pues aquí quién sabe, no estudió, o sea, hay ciertas similitudes, ¿no? Aquí lo importante es la parte que como un manual social te dice cómo tienes que interactuar y hasta dónde. O sea, habían reglas de convivencia de hasta dónde puedes meterte y hasta dónde no, y cómo tienes que expresarte con la otra persona, todo dentro de lo que era el respeto en ese entonces. Claro, ¿Okay? ¿con cuál tenías derecho de hacer esto y con cuál no? La O, esposa no estaba para ciertas cosas, ¿no? La esposa para ciertas posiciones no está, no se toca. Pero la cortesana, como vos decís, o la prostituta, o la mujer fácil, o la amante, todo permitido, ¿no? A ella se le puede hacer lo que se quiera, o también, como vos decís, a la analfabeta, a la que no tenía estudio, y en la actualidad pasa lo mismo, guarda, estas cosas no han cambiado porque el patriarcado o el machismo continúa y en qué manera, ¿no? sí. Porque cuanto más
te rebelás contra el sistema o contra estas cosas, más la otra parte, la contraparte se posiciona más, ¿no? Entonces, esto de que siempre hay, mira, no, esta es la señora, hay que respetar, y esta no. Y yo creo que a nivel sexual, por eso este libro lo trata de esta forma, ¿no? Es como dice Alejandra, es un manual, más que un libro es un manual. Te está explicando, te está dando pasos seguros para que vos puedas sentir placer. Pasos seguros para que vos te puedas encontrar sexualmente, ¿no? Vos, para que puedas disfrutar, pero también para que puedas dar placer al otro. También es como, eso te ayuda a mantener tu matrimonio, tu pareja, si no estás casado, no importa, o tus parejas ocasionales también, ¿no? De que siempre sean, claro, para que vos te sientas pleno cada vez que no sé, tenés un encuentro cada tanto, sea placentero. Claro. Sea de gozo, no sea una pérdida de tiempo, no sea porque tenía ganas, viste la necesidad, no. No, bueno, es que la necesidad es la necesidad, amiga. Perdón. No, está bien, uno tiene necesidades, pero tampoco, viste, vamos a andar tirando todo así, y bueno, dale, a ver que venga, no. Tratemos de buscar que el momento sea también placentero. Y si no, siempre está uno mismo, viste, para el placer, porque eso también son cosas de las que no se hablan. Qué mejor que uno mismo que se conoce. Eso, acabas de tocar el tema así, el principal, porque bueno, el Kama Sutra puede ser un manual, pero al final de cuentas, a mí lo que me gusta pensar es que si se hizo en el año 3000, es porque realmente la parte sexual era algo fundamental para la sociedad y claro. Se hablaba y lo pueden ver, o sea, desde todas las pinturas, es un libro hindú, ¿ok? Es oriental 100%, es de la India. Y la escribió un monje. Lo hizo un monje. Un monje. Sea, hello. Escribió un monje. Hello. Sí. Y las pinturas, las ilustraciones que salen ahí, si compran el buen libro, vaya, o sea, sí. Son verdaderas, ¿me explico? O sea, eso era arte y el arte lo utilizaban para educar a toda la población que pues no tenía acceso a la lengua, a escribirla, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tan importante era para ellos como sociedad cultivar toda esta parte de sensualidad? Porque de eso también habla. La parte sensual y la sexual. O sea, las junta totalmente. No va una sin la otra. Y hoy, ¿por qué ha cambiado tanto eso? Bueno, no hoy, la verdad me voy a aventurar a decir, desde que entró la iglesia cristiana al mundo y el pudor y la madre y media. Y lo pecaminoso, y eso no se hace, te va a tirar al infierno. Entonces, ¿por qué de pronto todo eso que me está dando mi cuerpo, que puede ser muy placentero y que me puede ayudar a tener una vida más plena, se vuelve algo que es pecado, es pecaminoso, no se debe de hacer, ay no, qué horror, es sucio, sucio, o sea, ahorita hay un dicho muy estúpido, perdón, mexicano, que siempre dicen y sobre todo los hombres, ay guácala, qué rico, ¿por qué guácala? Y luego claro. ¿Por qué lo prohibido? Claro, está prohibido, pero qué rico que es, o sea, qué bueno que me hace. Claro, no, vos fíjate que encontré esto que dice, este libro ofrece, dice, ¿no? Consejos sobre ser un buen ciudadano. Pará, la gente decía, estas te volvieron locas. Bueno, y muestra algunas ideas, dice, sobre cómo se relacionan las mujeres con los hombres, o los hombres con las mujeres. Dice, el Kama Sutra define el sexo como una unión divina, ¿no? Y este Vasyayana, que era quien lo escribió, este monje, creía que el sexo por sí mismo no era algo malo, pero practicarlo de manera frívola sí era pecaminoso. O sea, a eso vamos, lo que hablábamos hoy, por hacerlo, es un pecado. Es un pecado porque estás perdiendo el tiempo, porque no hay sensación, no hay disfrute, no hay gozo, no se llega al orgasmo, ¿no? Entonces, la palabra orgasmo. Otra palabra, ay, no se diga, ¿qué estás diciendo? ¿No? Pero dice, y ha ayudado a muchas personas a disfrutar del sexo, a disfrutarse a sí mismo, a conocerse y a un nivel más profundo de lo que ustedes creen. Y puede considerarse una guía técnica, dice, para este disfrute, para las prácticas que en aquel momento
estaban dadas en la época en la India. Fíjense, ya que lo practicaban, no estaban hablando por hablar. Y hablando de eso un poco, hablamos también con Ale una vez en algún momento, que el Kama Sutra también es de beneficio para todo aquel que tenga un impedimento físico o algún problema físico. Porque no todos podemos tener relaciones sexuales de la misma forma, en la misma posición. No tenemos el mismo físico, tal vez tengamos un miembro menos del cuerpo, tal vez estemos imposibilitados de movimientos. ¿Y qué pasa? ¿Que no pueden tener sexo esas personas? Sí pueden tener. Deseos todos tenemos, ¿no? Entonces, el Kama Sutra, al mostrar diferentes tipos de posiciones, que por ahí para nosotras, ¿cómo hago yo para hacer esto, hacer aquello? Por eso hago yoga, amiga. Claro. ¡Ay, no es cierto! Bueno, no es cierto. Mi amiga hace yoga, mi amiga Maqueña se va preparando para cuando llegue a ciertas edades, ella te levanta la pierna, el brazo, así, te hace... Ponme la más difícil. Claro, ¿cuál es la página 20? Vamos con la 20. No, pero en serio, hay personas que sí lo pueden hacer porque tal vez su malformación o su problema o esto les ayude a poder poner esa posición para sentir placer. Y a mí me parece, la verdad, buenísimo. Y también lo escribió por esto, ¿no? Porque veía todo este tipo de problemas que también tenía la sociedad y sufría de todas las personas con un impedimento físico, donde no podía llegar al orgasmo o no podía llegar el miembro al lugar que tiene que llegar. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque el cuerpo es diferente, porque faltaba un miembro, porque la posición, porque la joroba, por lo que sea. Por la joroba. No, por un montón de cosas, no, en serio. Uno puede mirar o imaginarse qué problema físico pueden tener las personas cuando ves algunas de las posiciones y decís, claro, imposible llegar si tiene que hacer esta, por ejemplo, la básica. No sé, la misionera, la básica. ¿No? Ay, la misionera le dicen. Es re linda, siempre hay que regresar, back to basics. No, hay que regresar, siempre la básica es hermosa, pero hay gente que no puede hacer la básica, entonces, o hay gente que no puede estar sobre la otra persona, no puede, ¿no? Hay impedimentos para eso, entonces necesita estar en otras posiciones, y creo que es de beneficio, y eso me parece excelente, que las personas empiecen a darse cuenta que tienen que buscar ayuda para eso también. Y bueno, si te da vergüenza decírselo al médico, si te da vergüenza preguntarlo, o hasta a tu misma pareja decírselo, te invito a que leas el libro o lo mires o lo googlees y puedas encontrar la oportunidad de tener placer en tu próxima relación. Ay, estoy hecho una médica, ¿te diste cuenta? Sí. Ay, oiga, qué qué seria que me puse. Ay, oye, y yo con mis tonterías. No, Ale me encanta porque Ale te cuenta historias de ella. ¿Viste que yo soy, sí, ahí voy. ¿viste que yo soy bastante reservada? No cuento lo No son mías, es de la prima de una amiga. Me acordé que eran de tu prima, de la prima, de la... Sí, mira, cuanto el árbol genealógico más lejos quede, mejor. Pero son historias que quedan en la familia, por eso Ale las sabe. No, mi familia no ve esto. No, digo que son historias que quedaron en el historial de la familia y por eso Ale las saca a la luz también, ¿no? Sí, perdón, yo soy la oveja negra de la familia, pero sí sienten mucho conmigo. No, bueno, somos las ovejitas negras de la familia, pero dicen que son las mejores. Ay, a las pruebas me remito. Pero les voy a decir. Lo dice Wikipedia. ¿Cómo dice? Wikipedia. Wikipedia. Lo dice Wikipedia. Y sale nuestro nombre. Y abajo nosotros. No, referencias. Dice. ¿Referencias? No, fíjate que hace como un mes platicaba con alguien. Y nombre bastante mono. Bueno, no voy a entrar en esos detalles. El chiste es de que empezamos a hablar y a mí me encanta porque a veces es muy abierto con hombres, determinados hombres. Y empezamos a hablar de que, bueno, ya los dos estábamos solteros, no sé qué, y te puedes llevar muy bien y puedes formar una pareja muy buena, pero si no eres compatible sexualmente, ya valió mal. Ay. La realidad Qué es dolor. que si no hay compatibilidad sexual, es como si vivieras con un roomie. Claro.
La verdad, o sea, Sí. Con ¿cuál es ese la compañero diferencia? con un compañero de cuarto, la compañera de cuarto, o sea, Sí, o sea, y encima ronca y qué horror, ¿no? y Entonces encima es te como de, molesta. güey, ¿qué me da? Y te voy a decir algo, y se los voy a decir, es más, se los voy a decir. Ahora sí, Ya está. ahora sí voy a hablar de Se mí. tenía Ahora que decir, se dijo. Así. se dijo, les voy a hablar de mí. O sea, la realidad de las cosas es que nunca nos dicen cómo hacer, más bien te dicen qué no hacer. No tengas relaciones tan chiquitas. Es que no vayas y te metas con cualquiera. Es que no, ese no, porque no. Es que, o sea, es tanto el que te Ah, abruman, tanta chavito, información junta. que vas a, así lo voy a decir, vas a lo tonto y tienes relaciones y dices, wow, órale, esto pues, es algo súper nuevo y algo que pues no hay manera de experimentarlo por otro lado, lo sé, pero la realidad es que no conoces. Yo les voy a decir, y aquí, súper serio, y esta va a ser una confesión, Y esto entre nosotras, sí. entre nosotras, sí, claro. Nadie escucha, Ale. Yo hasta hace poco supe realmente lo que era el sexo maravilloso en la vida. O sea, y tengo 41. Ay, güey, sí tengo Ay, 41. ya cumpliste Ay, güey, 41. eso me, pero, y a ver, tampoco es que empecé muy chavita, no, 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 pero, a ver, ya me casé y todo, y era como, según yo, pues lo normal, y bueno, pues a ver qué onda, o sea, era como para mí importante esa parte sexual, pero yo me acuerdo con mi primer marido, era malísimo, pobrecito, y me vale que lo escuche. Muy malo, güey, muy malo. Y alguna vez lo platiqué con una escritora hermosísima, es escritora de erotismo acá en México, que se llama Mónica Soto y Casa, por ahí van en mis programas de Elígete a ti. Y ella decía, es que no se habla o sea, se habla mucho de si tú fuiste o el hombre estuvo con varias y todo, pero la realidad es que hasta hay muchos hombres que son malísimos para eso. Entonces, pues ahí me acordé de este güey, ¿no? Perdón, chicos, pero Ale es muy sincera, ella es así. Sí, Ella está hablando de su experiencia, ¿no? No de todos estaba hablando ustedes. de mi ex, o sea, ustedes Claro. tranquilos, ¿no? Pero era malísimo. Y hoy en día, ya divorciada, ya viviendo más tranquila, más libre, ya habiendo Más tenido otra, relajada, más. y ya habiéndome conocido, que esa es una palabra Exacto, de ahí conocerse, está, tú lo clave, clave. mencionaste, tú Conocerse lo y saber qué mencionaste. queremos. Y ya que me conocí más y que quiero y ya sin un estrés de aquel esperpento y demás, descubrí lo que era el buen sexo y dije, madres, o sea, yo de haber conocido esto, yo no me hubiera casado. Ni, No, de ni verdad, así pruebo de, eso. ¿Qué tapro? ¿Qué pasó? sí, y dije, no, pero esto yo no lo había vivido, ¿qué Ah, pasó? No sé, me queda claro, es experiencia, es el conocerte, y ya, vamos ganando experiencia, sí, vamos, es sí, inevitable. O sea, la experiencia es por qué, por los años que van pasando y por la continuidad de las cosas. O sea, yo no tenía en más mi matrimonio experiencia, nada de continuidad, amiga, no manches, bueno, bueno, pero por eso, la continuidad de decir, bueno, viste, vamos probando, vamos probando. Y está bueno eso que vos decís, hay que hablar también con el otro, ¿no? Hay que decirle, porque por ahí te gusta mucho, lo querés mucho, pero viste, no está funcionando. Entonces hay que decirle al otro, mira, ¿sabes qué? Está todo bien, pero yo necesito un poquito más. O sea, mira, la cosa no es por ahí, es por acá, ¿entendés? O sea, y sabes que probemos otra cosa, sí, y hagamos otra no posición. todos están abiertos a esa crítica, Claro, no, no, sobre todo, vamos a pues ser mucho habla sinceras, del los hombres ego. en general no les gusta, viste, que les diga ciertas cosas, no se sienten cómodos con eso, ¿no? Esta no le Eh, gustó me me tiró de imagino, ninfómana, oh de sí, pervertida, frígida. loca, free, no, eso no me podría decir, Ah, no, estúpido. bueno, pero te dicen también, No, viste, pero también lo dicen, sí, claro, hay pero muchas mujeres, sos pero vos, estás estresada, no y la sé, verdad es que era malo como la fregada, ay, no, pobrecito. que... Y mal porque en una pareja, a ver, a lo mejor nadie te está Ujú, diciendo que a la primera uno es así, wow, o sea, sí, te tienes que ir conociendo, viendo que si te gusta, que no, experimentando, o sea, esto es cosa de tiempo y de mucho respeto y confianza y el que ambos se sientan seguros. eh, y la gente no lo sabe llevar así, amiga. Esa es la no, realidad. La gente, y yo me incluyo de cuando yo empecé también,
yo no sabía cómo era eso y hoy en día es algo tan preciado que ya revisas y no es por ese tapujo de las abuelitas de, ay, date a desear. No, no es eso. Porque esa es otra, ¿no? No No, te desean. date a No, desear, claro, no. date, Sí, está bien, guárdate. un poquito decimos O nosotros los sea, argentinos, chichoneo, ¿viste? De ay, sí, jueguito, vamos, venimos, pero ¿viste? Tampoco vamos a estar eterno que después te van las ganas. sí, ¿Entendés? pues sí, también puede ser, pero si no están tan seguros o no estuvo tan padre, pues No lo mejor repita, no no, pierdan el tiempo, o sea, no. No, no, no. no, yo lo digo también así, con la edad que tengo, 50 años, yo ya les digo, no pierdan el tiempo, chicas, traten de buscar, ¿no? Y chicos, o sea, ambos, ¿no? Siempre hablo del hombre y la Sí. mujer, pero en este caso somos mujeres, estamos hablando de las mujeres, pero la realidad es que no perdamos el tiempo, ¿viste? Hay mucho para hacer, hay que ser muy creativo también, hay que tener mucha paciencia, también todo depende del ambiente, ¿no? Si vamos a tomar, si tenemos todo el espacio del mundo y toda la hora del mundo, Y ¿viste? sin O sea, espacio, amiga, y sin y espacio. si no hay espacio, igual, o sea, buscar el momento. Sí. Y también eso, una vez lo hablamos con Ale, creo, esos encuentros furtivos, ¿viste? Que Ay, alguna vez sí, uno tuvo, ¿no? No, no, la llevo a los me recuerdos acordaba. y no terminamos más, nos quedamos acá horas. Pero bueno, también esas cosas rapiditas, ¿viste? Esas cosas de, wow, esas son que te quedan todavía en la memoria y decís, qué momento, ¿no? Qué ocasión maravillosa, ¿no? No perdamos. ¿Cuánto tenemos? ¿5 minutos? 5 minutos, vamos. O sea, Sí, regresa, a ver, permítame. Tengo aquí. permítame que. No, tenemos que escribir un libro con algunas cositas, con algunos consejos. No, Con bueno, pero algunas uno lo dice por experiencias. experiencia, no por canchera, no por, viste, nosotros hacemos argentino canchera, no porque nos lo sepamos todas, no, bueno, con los años que tiene algo de experiencia que puede llegar a decir, y aparte hay algo que a nosotras no, como que nos une, nosotras no tenemos problema ni vergüenza de hablar de sexo, ni de estas cosas, o sea, nosotras no lo hacemos por vivas y cancheras, lo hacemos porque sabemos de lo que hablamos, porque tenemos mucho para contar, pero no lo contamos, o sea, ¿no? Mira, era como les platico, la experiencia, tuve hace poquito una experiencia donde me decía un fulanito que quería salir conmigo, ay, pero ¿tú qué estás buscando? No, pues yo quiero un compañero, o sea, no quiero un celador. Claro. ¿Y a dónde vas? Ah, entonces eres muy liberal. Mm, Y yo dije, no, una cosa es ser liberal ya. y otra cosa es ser libre. Y me cuelga el teléfono. Ah, no. Pero fíjense primero en los conceptos de la persona a la que Claro, les gusta, de la persona que les atrae. Si empezando de ahí no son similares, claro. se están metiendo en camisa de 11 varas, como diríamos. Se están metiendo en una relación que no les va a dejar nada bueno y que no van para el mismo lugar y que puede ser muy rico a la mera hora, porque esa es la palabra. Puede ser, ahora le dicen el delicioso, ¿no? Ah, yo lo he escuchado mucho, el delicioso en México, dicen mucho el delicioso. Delicioso, Yo cuando lo escuchaba al principio decía, ¿de delicioso. qué están hablando? Hasta que entendí. Dije, están hablando de eso. El Últimamente les... delicioso, horrible. Perdón, ¿no? Perdón, pero me parece horrible la palabra, pero bueno, Es que también la acepto, porque, antes era, es que está rico. Ay, güey. claro, viste, A rico veces también, de eso no, como que no me gusta. en Colombia también lo dicen. De hecho, Sí, lo qué, empecé a qué escuchar. rico, ¿no? O qué chévere. Bueno, viste, qué sé yo, no sé. Pues, no, es más que chévere. Es mucho más que rico, mucho más que chévere, mucho más que delicioso. Es una cosa. No, no, no. Pero porque parece que como si fueras una comida, ¿viste? No sé, una Pues que fruta. la comida también es un placer. Claro, bueno, sí, sí, Hay veces que se me vamos por antoja más ahí. comer un pan de muerto que ver al de al lado. O sea, cuando estaba casada, así era, la Un verdad. pan de muerto. No, pero Aclará lo no que es un soy pan pan de de muerto. muerto en México, porque hay gente que no sabe, Ale, lo que es Hay un un pan de pan muerto. específico, ya saben, las fiestas de México, que son así en octubre, noviembre, bueno, en noviembre, Claro. el 1 y el 2 de noviembre, si ya vieron la película de Disney de Coco, De coco, ahí hay pan de muerto, chicos. entonces una de las comidas típicas es un pan que es delicioso, así de mantequilla, con una esencia de Mm, naranja y ralladura de es naranja, así muy rico. tarado, Huele explotador, exquisito. que Sí. se mueren. Entonces, por eso digo, prefiero comerme un pan de muerto Le da más placer a que. tener que con este güey. A ver, y es que eso también, amiga, a ver, eso fue mi experiencia, pero ¿cuántos matrimonios no hay también de hace años que a lo mejor ya también perdieron ese toque del
del sexoso, Sí. que Que ya no hay es que una cosa perder, eso no hay que horrible. perder, eso hay que Mm. mantenerlo, hay que estar, viste, bueno, qué sé yo, los achaques, viste, los años, un montón de cosas, o el cansancio, el trabajo, todo trae, pero que cuando haya encuentros, haya goce, viste, dejes todo, dejes ahí, viste, todo, lo dejamos ahí. Lo vivimos ese momento, si lo vamos a tener, y ya tenés que empezar, yo siempre digo, yo soy muy de cabeza, ¿viste? Soy muy de cabeza primero. Yo no soy mucho de contacto así de, o sea, ¿cómo te puedo decir? Viste que hay mujeres que solo que le pasan por al lado y dicen, qué maravilla. Yo no, yo soy más, en ese sentido, a mí me podés pasar 20 veces por al lado a lo mejor y yo nada, porque soy bastante arisca con respecto a que me toquen, me miren, ¿ves? Soy terrible en ese sentido. Pero Sí. soy de muy de cabeza y soy muy de observar. Y si yo, a mí hay algo que yo miro, por ejemplo, el hombre, lo miro y le veo una posición caminando, o sea, bueno, Ale sabe, a mí me encantan los hombres altos, viste, bien puestos, y eso a mí ya me atrae, ya es una cosa que lo veo de lejos y digo, uy, señor, cómo se paró, cómo, no, claro, las voces, la voz de hombre, me Ay, atrae las mucho. Entonces ya voces. empiezo, viste, la cabeza ya empieza a volar, entonces ya empiezo a imaginar, y si es mi pareja, ¿no? Si es mi pareja, yo ya le voy avisando durante el día, ¿entendés? Y si no, Antes era más de mensajito, pero ahora, por ejemplo, por ahí estoy diciendo hoy, ay, ¿entendés? O sea, como dice acá una periodista hoy muy tengo, conocida, claro, hoy es viernes, hoy te hoy es, toca. hoy toca. Así decía, hoy es viernes, hoy toca. Ay, güey, Claro. yo Bueno, yo soy transmitiendo muy sola. así, claro, yo soy muy, muy de eso, ¿no? O sea, es lo que me gusta, me atrae, me seduce y me va, viste, llenando, me va como Abusada, para abusada. llegar. Es casada, ¿eh? Es Yo estoy casada. casada, chicos. No, sí, bueno, pero Abusada. yo soy, no, y si hubiese estado soltera, soy también de, si Ah, yo tuviera dije, que, no, si no me importa. Pues, no, no, si tuviera que mandar mensajes o tuviera que tener una sí, relación con no. alguien, también soy de andar avisando, ¿viste? O sea, me gusta mucho el ida y vuelta, el encontrar del otro también que te diga, ¿viste? Cosas o que te vaya diciendo. No, no, uno va, yo voy ambientando, ¿viste? Soy de ambiente, me gusta ir ambientando un poquito. Y bueno, eso. Hay mujeres que no, hay otras mujeres que les gusta, ya te digo, la sorpresa o el que se acerquen, o, viste, no. Cada uno tiene su método, ¿no? Y tratar de buscar siempre el que me dé placer. Yo Ay, sí, sí, ¿no? me frustra, como diría, me pone de mal humor, perder el tiempo. Perder el tiempo no, no. Y menos ahí. No, no, no quiero perder tiempo ahí. No Guácala, tengo tampoco mucho tiempo para andar perdiendo, ¿viste? ay, no, no, no. No, y también ahí es donde te das cuenta qué tan compatible eres con la otra persona, qué Claro. tanto te procura, qué tanto es cariñoso, qué tanto está pendiente de ti, tú de él. O sea, ni siquiera es como nada más tener la relación sexual, es el pre y el Sí. post, ¿no? O sea, de verdad, toda esa parte donde realmente se nota si los dos estaban en lo mismo y nada más son ustedes dos, ¿no? Exacto. O sea, se nota. Al cuando, ya, pues, ¿qué hubo? Ya pues, trabajé, ya con permiso, pues, buenas tardes, hasta luego. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, Sí, eso te dice mucho. Toda esa parte te dice mucho de cómo es la persona, de cómo son sus valores, qué tanto está contigo, qué tan emocionalmente disponible está, cuáles son sus issues, sus complejos. Güey, yo me acuerdo, sí. hay una película, ¿cómo se llama esa película donde sale Emma Stone con Ryan Gosling, donde él sale de un mega galán? Yo lo amo desesperadamente mega galán y ella está medio jarra en su Sí, departamento, en su casa, y él se quita la camisa a la otra. ¡Ah! No, claro. no, parece que te hicieron Photoshop. No, yo no me encuero, no, no. Y también eso, Claro, sí, ¿no? porque estaba mejor él que ella. Y tú Claro, así, que era te sentí demasiado. vergüenza, ¿viste? Sí, bueno, no, no, no puedo. Así, no, por Dios. Y Sube eso la que pantalla, no funciona. estaba como entonada, ¿no? Como ya preparada, pero igual, vio que eso era perfección y dijo, no, yo acá que con este humilde, esto, hay no, no sé si es un meme, es una cosa que está corriendo en TikTok que dice, perdone lo poquito y lo mal acomodado.
Ay, no lo he visto, mándame. Es muy gracioso, No, ¿no? Pero bueno, el tema, yo creo que también está en la complicidad con el otro, ¿no? Por ejemplo, si te estuviste chateando, mandando mensajitos o tirando indirectas todo el día, esa complicidad que solamente sabés vos y él, ¿no? Lo que va a pasar. O sea, vos decís, guau, somos nosotros, es como tener un secreto, ¿viste? Ese es un a mí secreto nunca entre me ha pasado, nosotros. pero supongo que ha de ser bonito. Pero es lindo, ¿viste? Porque vos sabés que el otro ya sabe y vos sabés lo que querés, entonces eso es muy sexy, muy sensual, ¿no? Y bueno, y nosotros con Ale somos mujeres muy apasionadas también, somos mujeres y apasionadas de todo lo que hacemos, guarda, con todo lo que hacemos. Esto nos apasiona, o sea, charlar juntas, hablar de un tema, investigar, hacer Imagínense entrevistas. imagínense así somos aquí. Ay, qué miedo, Jesucristo Redentor. Qué paciencia que nos tienen, Ale, también, ¿eh? Tienen mucha Ay, se paciencia, pierden un pues montón. somos muy inquietas, muy enérgicas. Siempre que hablo con personas porque con Ale nos vamos compartiendo los entrevistados, ¿no? Conocemos un entrevistado y enseguida nos llamamos, ay, no sabes lo que es un genio, es una genia, la tenés que entrevistar, ¿no? Siempre así. Y yo siempre digo, es intensa. Digo, miren que ella es intensa, le digo, ella es pura pasión, chicos, ¿eh? Entonces, no, y después la aman, la adoran, me mandan mensajes, es una genia, una amorosa, me encantó, la amé, la adoré, ¿no? Y eso es mucho de lo que se habla de Ale, ¿no? Que hace mucho trabajo y ella es así. Pero bueno, Ale, vos sabés que para ir terminando y redondeando, porque es una lástima, tenemos que ir Vamos a empezar. ay, tenemos que ir por una segunda parte y otros libros, porque hay muchos libros más. Fíjate vos que acá hay una lista que dice que podés tomar así de diferentes tipos de posiciones o de cosas que pueden pasar en una relación sexual. Y hay una que se llama el puente. Yo lo voy a tirar y lo dejamos a la imaginación. O sea, si quieren, tienen que buscar el libro y mirarlo, buscarlo, mirarlo, ahí van a encontrar el puente. Mira, genial, genial. Ella sabe. ¿Sí? Ella sabe. El beso. Es una posición de No, yoga que se llama es el una posición de largo, yoga, no piensen mal. largo. Pero bueno, te puede beneficiar. El beso contenido, dice. Ay, No sé, güey. ¿lo dijo la imaginación? No, mándamelo, a lo mejor lo necesito No, yo a pronto. vos te mando todo el material, ¿no? Después está el beso invertido. Ay, no, ese creo que sí sé cuál es. Creo, no sé. Yo creo que No. Ay, vela. una lía. ¡Oh, Dios mío, María José! Oh my God. Oh my gosh. Oh Oh my my gosh. gosh. Oh my gosh. Bueno, después tenemos. No, algunos los vamos a pasar. Los clásicos, dice. Los clásicos números, dice. Ahí los dejamos. O Después, sea, el del anticristo. eso dice acá. Yo no quiero decir mucho. Bueno, después tenemos, por ejemplo, el bambú partido. ¿Qué? Ay, no, pues eso me suena Porque como viste que un panda son más de 100. Pues yo te estoy leyendo tirando hacia alguno como para Ay, volverte loca pensando. el bambú partido. Ay, Yo no, porque ya tengo que los volver a vi. revisar ese libro. No, tengo que revisar ese. Después la supernova. No sé, ese lo tengo que ver porque no sé cuál es la supernova. Estoy como perdida ahí. La tigresa. Ay, Dios mío. Bueno, ese te causó gracia. Yo a mí también, como que me sorprendió también. La rana. O sea, hay animalitos también acá. Hay animalitos. Muchos, muchos. Hay muchos animalitos. ¿Vos tenés alguno? De posición dices, no sé. Pero no. Por ejemplo, en la cultura hindú, muchos animales son tomados como referencias y elementos de divinidades y de deidades, ¿ok? Ujú. Entonces, el hecho de Claro. ponerle esos nombres no es porque suene pervertida y la No. rana, o sea, no. Sí, no, sí. Tiene esos nombres, ¿no? Todo tiene su chiste aquí. Claro. De verdad, vale la pena que lo lean por Exacto. curiosidad, por cultura, ya Sí. si lo quieren tomar como parte creativa y de También. experimentación, pues tómenlo. Hay posiciones donde se van a romper el cuello.
me queda claro. Ya, no tienen que hacer todo, no estamos No, adaptados para todo, por eso o, hablábamos hoy que, claro, ni- tiene sus beneficios para algunos o tiene beneficios para muchos y no para todos, o nada sea, más por cultura tampoco para se... ustedes aprender un poquito Claro, más y mi consejo, si van a realizar alguna de las posiciones ahí y se quieren ver súper intrépidos, por favor contraten su seguro de gastos médicos mayores antes de cualquier cosa por el bien claro, tengan de cuidado, también cuídense, no es que tienen que hacer todo, no es que, viste, no estamos ustedes. aptos para todo, ¿no? Y dependiendo también de la edad y del físico y un montón de cosas, para todo no, chicos, tenemos que tener ciertos cuidados, ¿no? Oye, ¿y sabes qué estaría increíble? Que en los comentarios, cuando lean este libro, estaría increíble que nos dijeran qué pasó, o sea, su experiencia con sus parejas, o si leyeron el libro Nos junto encantaría. con sus parejas, ¿qué pasó? ¿Qué les trajo bueno? ¿Qué les movió? ¿Qué dijeron, vamos a... Exacto, déjennos los comentarios Sí, debajo, de si nos sí, ven en la página de Valientes Mujeres, tienen un lugarcito que dice comentarios, coméntenos, lo van a ver por YouTube, así que también nos pueden comentar, o si no, entrando a nuestras páginas, pueden entrar al IGTT, pueden entrar a Valientes Mujeres, tanto Facebook, tenemos nuestro TikTok también, estamos ay, ahí modernizándonos ay, un sí. poquito, nos divertimos mucho con los TikTok. Así que bueno, nada, déjennos los comentarios. Para nosotros es importante saber si les gusta lo que estamos hablando, si Si hubo nos vimos cambios. si nos vimos muy atrevidas o muy recatadas, no Claro, sé. por ahí estamos muy así, como, ay, digamos poquito, pero no, yo creo que lo justo y necesario, Ya podríamos hace hablar de frío, muchas por cosas eso no más. estamos tan. Claro, por eso nos pusimos de rojo. Pero luego el frío hay maneras de quitárselo. Ay, no, por eso, por eso. Pero bueno, la idea es que hayan compartido un buen momento, la idea también fue reencontrarnos con Ale, conversar un poco, ya explayarnos un poquito más de este tema, que hace rato que teníamos ganas, porque creemos que es importante bueno, para la salud, para el conocimiento, para la cabeza sobre todo, para conocernos, para disfrutar, porque es una parte importante también de la mujer y nosotros nos dedicamos a qué? A las mujeres. Así que todo lo que podamos aportarles para que ellas puedan mejorar, para que todas podamos mejorar y recordar, lo vamos a hacer. Así que bueno, Ale, no sé, hablale a la audiencia que te quiere escuchar. Ay, oiga, pues ya les dije todo, ya balconé a la prima de mi amiga, ya Ah, todo. la pobre prima, siempre cae la prima de Ale. Y luego sale Daniel diciendo, Ale nos platica sus historias. Y yo siempre embarrándola, ¿viste? No importa, ustedes ábranse. Ah. Claro, con quien ustedes vean que hay confianza, vale la pena. De verdad, no tengan complejos, vivan su vida al máximo, de manera intensa, como ustedes lo saben hacer, pero con mucho cuidado. Ya sabemos por experiencia de que no toda la gente es buena y hay muchas cosas que utilizan en nuestra contra y demás. Nada más abran los ojos y fíjense con quién sí vale la pena abrirse y disfrutar muchísimo cada aspecto de su vida. Todos, nada debe de ser tabú, no se queden con las ganas de nada, mientras hagan las cosas bien y de manera sincera y con total respeto hacia la otra persona, todo está bien. Háganlo. Exacto. Todo en esta vida vale mientras no dañemos a los demás, no nos dañemos a nosotros mismos, no entremos en terrenos peligrosos. El resto viene acompañado de la experiencia, viene acompañado del estudio, viene acompañado un poco de las charlas entre amigas, ¿no? Entre mujeres, hablen con sus amigas, sáquense dudas también, por veces están las amigas, uno le comenta a las amigas, le cuenta, está pasando esto, entonces siempre tenés una que te tira algo y te dice, no, pero vos deberías esto, lo otro, después ustedes decidan si quieren seguir o no, pero a veces conversar con otras personas o escuchar estos programas, nosotras hemos escuchado estos programas de otras personas y nos ha abierto la mente, el poder leer el libro, no sé, nos ayudó a poder entendernos también un poco nosotras, así que bueno, nada, nosotras simplemente somos dos mujeres dispuestas a compartirles un poco de nuestras vidas y ayudarlas y apoyarlas y decirles que no están solas, ¿sí? Que siempre hay alguien para ayudar, al menos nosotras desde este lado. Ale, como siempre, un placer
un placer hablar con vos. No se olviden entonces del canal, que también nuestra colaboradora en nuestra página, Ale es nuestra colaboradora, pero ella tiene su propio programa, su propio canal, Elígete a ti, que está trabajando enormemente en México, pisando muy fuerte, y nosotras desde este lado, trabajando humildemente como valientes mujeres, y en Argentina, beso para nuestras queridas colaboradoras y para las que están aquí también, un besito para ellas también, y para todas las mujeres. Así que nos despedimos entonces, dándoles un fuerte beso y abrazo, estés donde estés, te encuentres a la hora que te encuentres, acá siempre vas a estar en tu canal, Valientes Mujeres, y elígete a ti. Gracias, bye bye. Todas.